Sí, los niños, por favor. Los hermanos, disculpe, si los niños van a sus clases, hermanos, los maestros pueden llevar a los niños a sus clases. Amén. Bendito sea el Señor. Le damos gloria y honra a Dios por este momento maravilloso. Mientras los niños van yendo a sus clases, que el Señor los bendiga y que el Espíritu Santo que comenzó a dirigirnos, a guiarnos en este precioso día, continúa haciendo la obra, no solamente aquí con nosotros, los que estamos, nuestros hermanos que están también conectados, los amigos que están conectados para escuchar esta maravillosa palabra de Dios, sino para todo aquel también para todo aquel que en Él crea y tenga esa vida eterna. Su Espíritu ministre en esta mañana. Bendito sea el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Vamos a orarle al Dios de Israel, a nuestro Dios, que Él llegue a ese lugar donde tiene que llegar para que nosotros podamos ser conducidos por ese camino de la verdad sin irnos ni a la derecha ni a la izquierda. Glorioso Dios, estamos delante de tu presencia porque solamente en ti, Señor, podemos tener esa vida eterna. Gracias, Padre, por este día maravilloso que nos diste, en el cual podemos, Señor, acercarnos a ti, Jehová, y podemos inclinar nuestros rostros como siervos y podemos, Señor, oír tu palabra. Señor, toda la alabanza que llevamos ante tu presencia, Jehová, haya sido unido a ese coro celestial que adora tu nombre. Y que, Señor, en tu reino, Jehová, nosotros estemos ahí, Padre, junto a ti, mi Dios, por fe, creyendo, Señor, que tú en todo tiempo eres nuestro Dios. Bendice este pueblo. Mira los corazones, Señor. Mira lo que necesitamos para seguir adelante. Tú lo sabes y por eso has traído esta porción en esta mañana, para que seamos, Señor, conducidos por ese camino de la verdad. Gracias, Señor. Una bendición especial para todos aquellos que están, Señor, inclinando sus oídos, Señor, a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a irnos al versículo 10. El tema que el Señor me daba, como decía nuestro hermano que estaba dirigiendo el servicio, me lo dio a mí primero porque vamos siendo conducidos por un camino, amados hermanos, que no nos es tan fácil llevarlo. Y hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza que se cruza en nuestro camino y tenemos que ser bien entendidos para que nosotros no seamos desviados del camino de la verdad. Vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, el versículo 10. El tema es semejante a Él en su muerte. Dice así, ¿ya lo tienen? Amén. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este es un tema un poquito controversial cuando hablamos de la muerte. Muchos de nosotros estuvimos muy cerquita de ella durante esta temporada de pandemia que muchos todavía están transitando, muchos estamos procurando estar protegidos de que esto no vuelva, pero bendito sea el Señor, porque si tenemos una enseñanza, una esencia de ese amor de Dios íntegra en el corazón, hermanos, la muerte no nos tiene que asustar. Por lo contrario, decía el apóstol Pablo, yo ya quisiera estar con mi Señor, pero por amor a ustedes, aquí estoy. Y llegar a ese punto no se llega por venir a un servicio, no se llega por escuchar una lectura que se da maravillosa de la palabra del Señor, porque toda su palabra es santa y pura. No se da porque yo lea la Biblia, porque yo haga ciertos ritos que son necesarios para poder cumplir con el culto a Dios.
sino que el Espíritu nos quiere enseñar que el poder estar en esta condición óptima para participar en su muerte, nosotros requerimos de cierto conocimiento y vamos a ver hasta qué grado de conocimiento tenemos que tener. Bendito sea el Señor. Aquí vemos como hay un fin en este consejo que el Espíritu está dando a esta iglesia, a nuestros hermanos que estaban en Filipos. Y Él quiere que nosotros, porque su palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos, que nosotros pongamos atención a lo que aquí el apóstol estaba hablando, que quería, cuál era el fin que él quería, cuál era el propósito que él quería que se cumpliese en la iglesia del Señor, para que dice que llegásemos a tener este conocimiento absoluto de Cristo, un conocimiento completo de Cristo, de ese poder que lo levantó a Cristo de entre los muertos, de esa participación de sus padecimientos, porque nosotros sabemos todo eso, ¿no, verdad? A veces estamos como Job, de oídas te había oído. Entonces escuchamos todo eso de que hubo un poder que levantó a Cristo de los muertos, de la participación de tal manera que lleguemos a ser semejantes a Cristo Jesús. Que cuando nosotros nos miremos como en un espejo, no olvidarnos que esa apariencia mía tiene que tener una característica especial. Llegar a ser semejante, llegar a ser similar. Un poquito así. Aquí, ok, gracias. Llegar a ser similar a Cristo Jesús. Llegar a tener un parecer como el que tuvo Cristo Jesús, una semejanza a todo lo que fue Cristo Jesús. Cuando yo hablo de una apariencia, yo estoy hablando de un conjunto de características o circunstancias con que una persona o una cosa aparece o se presenta a la vida o al entendimiento. O sea que tiene que tener un parecer igual, que tiene que tener algo similar, apariencia. Esto tiene la apariencia, o como cuando dos hermanos se parecen, no son gemelos pero se parecen, tienen como la misma cara. Y no solamente nos habla de una apariencia, sino que también nos habla de un carácter que es un conjunto de rasgos, son cualidades, son circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad. Que todos tengan un mismo carácter, que todos tengan algo que los distingue porque son de cierta manera. Que nosotros como seguidores de Cristo, sus hijos, el Señor quiere que nosotros Dios quiere que nosotros tomemos ese mismo carácter, esa misma apariencia de Cristo Jesús, porque es la única manera, es el único camino que nos va a llevar a Dios. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces dice que el que quiere seguir en pos de mí, hay algo que lo dice y lo dice bien claro en la palabra. Tome su cruz y sígame. Muchas veces nosotros los padres estamos llevando las cruces de nuestros hijos y vivimos por nuestros hijos. Y luego recibimos maltrato de ellos y le decimos, Señor, ¿por qué? No nos damos cuenta a veces que el Señor nos da hijos rebeldes para tratar con nosotros, o nos da hijos buenos, como me decía el pastor, nos da hijos buenos, ¿para qué? Para poder también que nosotros tengamos esa oportunidad de llegarnos a Dios. Pero el Señor nos manda tu cruz, toma tu cruz. Hay un trabajo personal que tenemos que desempeñar. Y ese trabajo personal que yo tengo que desempeñar no va a ser con la ayuda de nadie más, sino del Espíritu Santo, para que yo pueda hacerlo con excelencia. Recordemos
que Cristo, la palabra que nos acaba de traer el Señor, y la dejé aquí señaladita porque vi cómo el Espíritu comienza a ministrarnos. El Señor nos comenzó a hablar cómo nosotros somos llamados, dice del nombre, dice a todos los llamados de mi nombre, dice aquí la palabra, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Nosotros somos llamados de Dios, somos llamados para la gloria de Él. Y dice que Él nos creó y Él nos formó a nosotros. Hay esa obra que se está dando, amados hermanos, que por fe yo tengo que creer que Dios es mi Padre. Porque dice el Señor que vosotros sois mis testigos. El testigo, el que testifica la verdad de Cristo. Y mi siervo que yo escogí. ¿Usted sabe que fue escogido por Dios? Usted sabe que Dios lo llamó a usted, que lo vio como algo hermoso, que no le importó su apariencia, cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos llamó y nos hizo sus siervos, dice, yo te escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Aquí hay algo muy importante, dice, nos escogió para que me conozcáis. Nos escogió para que le creamos a Él. Nos escogió para que le entendamos que solamente hay un Dios y es el gran yo soy. Amén. Donde mi mente, mi razón, mi circunstancia, mi modo de pensar ya no tiene que ser, porque ahora ya no vivo yo, decía el apóstol, mas Cristo vive en mí, y lo que yo antes lo hacía, ahora yo lo voy a hacer, a seguir haciendo para la gloria del Señor, lo que yo siga haciendo. Amén. Entonces vemos cómo para nosotros se convierte en algo muy difícil llegar a tener ese carácter de Cristo, llegar a tener esa apariencia de Cristo. Y mucho más si estamos en un círculo donde nos conocen, que somos impulsivos, que que no esperamos a que se termine de hablar y nosotros ya tenemos ahí la respuesta. Mucho menos cuando conocemos el carácter de una persona, porque Dios no es que quiere que deje de ser su carácter y que desaparezca completamente usted, sino como en Pedro quiere él glorificarse en el carácter de cada persona para que cojamos y obtengamos el carácter de Cristo. Ese carácter que tuvo él durante todo su tiempo en su testimonio, que se mostró como hombre, que nosotros aprendamos a ver cómo fue él, y la única manera que yo puedo aprender es conociéndole. Qué difícil nos es llegar a cada uno de nosotros a tener no solo la apariencia, esa característica humana, sino el carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas. Ese carácter que lo definieron a Cristo, cada una de sus cualidades, su manera de pensar, su caminar, todo lo que marcó ese testimonio vivo de Cristo. Ese carácter de él que lo hizo vencedor, ese carácter de él que lo hizo victorioso, ese carácter de él que no le temió a la muerte, que cuando vio que su padre lo vio como separado de él le dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque el carácter de Cristo en nuestras vidas, amados, hace que nosotros tomemos otra apariencia. Que aún nuestro hablar, en algún momento escuchamos palabra cuando, en esta parte cuando le dijo Pedro a Jesús, pero ¿por qué tienes que morir? Y fue queriéndole, no, pero si tú eres Dios, nosotros aquí podemos hacer un reino entre nosotros. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro no se le fue resentido. No me sirve este hombre para seguirlo. Me voy a seguir otro donde esté acorde a mi carácter, donde lo que yo haga me lo respeten, porque a veces, amados hermanos, y perdónenme que a veces la palabra es un poco fuerte, nosotros queremos que nos respeten, pero nosotros no respetamos nada ni a nadie. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Que el carácter de Cristo sea de tal manera en nuestras vidas que cuando nosotros hablemos como quien tiene autoridad.
y que la gente nos respete. Y que la gente, amados hermanos, sepa considerarnos a nosotros porque somos hijos de Dios. Entonces es ahí donde el Señor nos está hablando que solamente su palabra es la que nos da el conocimiento para que nosotros seamos buenos imitadores y seguidores de Cristo. En Filipenses, aquí mismo, en el capítulo 2, miremos lo que nos dice desde el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre que hizo Jesús, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Comenzamos aquí a tener el conocimiento porque es importante para yo llegar a tener esta semejanza de Cristo, comenzar a mirar lo que a mí me dice la palabra a través de su consejo divino. Cómo Dios, en su gran amor, amados hermanos, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y cómo este Hijo, este hombre que tuvo esa naturaleza humana, tuvo que hacerse hombre Dios, tuvo que hacerse igual a nosotros para que nosotros podamos creerle. Dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Porque nosotros tenemos conductas humanas aprendidas que yo considero a la gente, estimo a la gente de acuerdo a como yo la vea. Entonces aquí comenzamos a ver cómo el Espíritu me habla que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque yo soy. Entonces, como yo soy, tienen que obedecer lo que yo digo porque yo soy. No, dice que Él no estimó el ser igual a Dios, sino que ¿qué hizo? Se despojó. ¿Cuántas cosas quiere Dios? Que yo comience a despojarme, ¿para qué? Para que yo comience a tener el carácter de Cristo. Y no es que este hermano no cambie, porque no se despoja, porque no se da cuenta, porque no lo hace. Que mi marido no cambia, que mi mujer no cambia, que mis hijos iguales. Amados, nos toca comenzar a tomar la característica de Cristo para que Cristo haga la obra. Porque Dios sabe llegar donde el hombre no puede llegar. Dios abre caminos donde no los hay. Para Dios no hay nada imposible, dice el Señor. Se despojó a sí mismo de esa naturaleza que a Él lo podía hacer que se vanagloríe. Y dice que tomó esa manera de siervo, esa forma de siervo. Y qué difícil, ¿no? Es que si yo me agacho la cabeza, todo el mundo abusa de mí. No es eso. Porque a usted y a mí me va a pasar que si yo me tomo esta característica de Cristo, en el momento que a mí me toque morir, yo voy a mandar a ver el asnito que yo tengo que montarme para hacer esa entrada triunfal a Jerusalén. Para que se dé ese hosana al Hijo de David en mi vida. Para que yo entre victorioso a ese lugar donde yo tengo que morir. Nos es tan difícil porque tenemos tanta cosa en la cabeza que no nos deja pensar. Las heridas, lo que nosotros pensamos que tiene que ser y no es. Porque las cosas tienen que ser así, amados. Hay una característica, hay un orden, hay algo específico, hay una esencia que se llama Cristo.
donde yo tengo que levantar en ese fundamento mi vida para que yo me pueda parecer a Él. Para que aunque venga el viento tempestuoso más grande que pueda venir, a mí nada me arrastre, amado hermano, sino que yo pueda, amado amigo, yo pueda llegar a ese lugar donde Dios quiere que yo llegue. Soy yo. Amén. Soy yo. ¿Será que yo puedo ir donde Dios, Señor? ¿Tú sabes cómo me hirieron? A mí me mandaron sacando de la iglesia, Señor. Y a veces no es que se lo manda sacando a nadie, hermano, sino que la palabra hace que uno mismo se vaya. ¿Cuántos tenemos nuestra mente ya fuera del camino? Dios quiere que nos ubiquemos. Hay una manera. Vino una pandemia fuerte, donde a muchos no les pegó tan fuerte, a uno nos quiso casi llevar. Donde le dijimos, Señor, aquí estoy, llévame. Pero, amados hermanos, tiene que llegar algo fuerte para yo tomar conciencia y comenzar a darme cuenta de lo que está pasando. Bendito sea Dios que llegó. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que Dios no quiere que nosotros nos acerquemos solamente por necesidad, sino que nos acerquemos a Él con corazones contritos y humillados en todo tiempo, para adorarle, para bendecirle, para glorificarle, porque mi vida depende de Él. Sin Él yo no soy nadie en la vida. No hay nada ni nadie que me pueda garantizar lo que Cristo me garantiza a mí. Por eso Dios quiere que tomemos su carácter y que dejemos de vivir vacilante en la vida, resentidos, con reclamos, con cosas que a mí no me gustan y por qué tienen que hacérmelas a mí, amados hermanos. Hay una vida excelente que Cristo nos enseñó a llevarla y dice que Él dice que se puso igual como un siervo delante de Dios, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló. Esta palabra es bien pesada. Se humilló. El que está agachado, el que no se levanta para ninguna defensa, porque hermanos, nosotros estamos tan heridos, estamos tan lastimados por el enemigo. A usted no lo lastimó el hombre, a usted no lo lastimó el lugar donde usted trabaja, que lo trataron mal, sus padres que no le dieron lo que usted quería. A usted no lo lastimó el hombre, a usted lo lastimó Satanás. Para que la herida sea tal que no tenga oportunidad de levantarse. Pero dice el Señor que Él cargó con todos nuestros pecados. Él llevó su pecado, el que yo no puedo llevarlo porque es tan difícil para mí. Cristo cargó mi pecado y su pecado. ¿Usted se imagina a ese hombre llevando tanto peso en su vida? Si para nosotros no se nos es tan difícil, Él llevó el de todos nosotros. Pero esto parece como una alegoría, como un cuentito de hadas, hermanos. Esto no es cuento de hadas, esto es algo, de verdad que pasó. Y que Dios quiere, amados hermanos, que no nos dejemos engañar, porque dice el Señor comienza a dar este consejo, que debemos de comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea yo el que vaya dice, o sea yo que vaya a veros, o que esté ausente, oiga yo de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Le hablaba aquí el apóstol a esta iglesia de Filipos, y el Espíritu nos lo está diciendo a nosotros, amados hermanos, porque hay muchos que se levantan, como la Biblia lo habla, que son mutiladores del cuerpo. Doctrinas que se levantan en nuestras cabezas que nos están desmembrando del cuerpo de Cristo y no nos damos cuenta. Hay un solo camino, está en esta palabra. Y el Señor dice que Él al hombre, al mundo, le habla por parábolas, más a sus hijos, a los niños, a sus apóstoles. Dice que Él les da la interpretación de la palabra. ¿Usted quiere entender lo que el Espíritu le está hablando? Métase en este río. ¿Cómo era la alabanza que cantábamos? Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Le decíamos, Señor, ¿qué puedo? Me acerco a ti. ¿Cuántos lo cantamos?
Hicimos un compromiso. Le estábamos cantando de veritas o de mentiritas al Señor. Me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Le decíamos al Señor, ¿qué puedo hacer? Toma tu cruz y sígueme. No venir a cantar una cancioncita, sino poder elevar ante el trono de Dios la verdad de mi corazón. Decirle, Dios, yo me acerco a ti, ¿qué puedo yo hacer? Toma tu cruz y sígueme. ¿Para qué? Para que yo pueda ir caminando y tomando ese carácter de Cristo. Dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Usted sabe cómo el enemigo ataca a la iglesia de Dios? ¿Cómo trabaja con la iglesia de Dios? Hermanos, donde se mueve mucho la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira, la murmuración, el engaño. Y oímos la palabra y es como si David nos estuviera tocando el arpa. Nos arrepentimos, lloramos, sentimos paz y consuelo y salimos y seguimos pecando. Dios nos dice, hay una manera que yo quiero que te comportéis como es digno del Evangelio, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si yo no muero, no llego a tomar la semejanza de Cristo, hermanos, decía un hermanito, no se aliste porque no va. No nos alistemos porque no vamos. Este camino es bien serio, es bien delicado y como yo les decía, es muy difícil de llegar a tener esa semejanza de Cristo. Pero el consejo está, haya este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, para que yo me sea obediente, porque dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte. Por eso vino Dios y lo exaltó. Por eso vino Dios y lo levantó. Hay un ejemplo vivo que estamos mirando aquí con este apóstol Pablo, como si nosotros leemos en el versículo 8 del mismo capítulo 3, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dice, y ciertamente, como muchos decimos, es de veritas, es de verdad. Aún estimo todas las cosas como pérdida, porque ¿qué era lo que tenía este apóstol? Que lo estaba considerando como algo que no, que delante del conocimiento, en la comparación del conocimiento de Dios, él lo veía como basura. Y hay una traducción que dice que lo veía como estiércol. Porque nos habla como dice, yo tengo también de qué confiar en la carne, desde el versículo 4, 3, 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía el apóstol Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, que eso era bueno en el tiempo de la ley para Dios, del linaje de David, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, porque él estaba persiguiendo a la iglesia, porque según la ley, esto no debía. Justicia dice que es en la ley, porque era correcto lo que él estaba haciendo en ese tiempo. Y dice irreprensible, él era irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, que eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces este hombre tenía muchas cosas que nadie, era irreprensible, dice aquí la palabra. Nadie tenía algo que decir en contra de Pablo. Porque lo que él lo hacía de una manera correcta. Y dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas, los títulos, lo que él hizo, aún su obediencia la estimaba, dice, como pérdidas por la excelencia, mire cómo dice aquí, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
nos toca considerar, nos toca estimar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que tengamos, sabiduría humana, riquezas, como que el Señor nos tiene, bendito sea Cristo, con lo que nos es menester. Y no nos quejamos porque vemos cómo Dios sobreabunda. Amén. Pero todo lo que nos rodea, intelecto, todo lo que a mí me hace sentir grande, considerarlo como, dice, basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Toca despojarse, ¿para qué? Vestirnos del nuevo hombre de Cristo Jesús. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, porque venimos cargando, amados hermanos, o venimos cargados de tantas cosas que queremos venir haciendo justicia por nuestras propias manos. No teniendo mi propia justicia, que en este caso, decía Pablo, era por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Para qué? Para que a fin de que yo llegue a conocer esta excelencia de Dios, y yo pueda entender y yo pueda participar de este poder de su resurrección, yo pueda hablar como Pablo, hacer todo esto de mi Señor para yo poder vivir semejante o poder llegar a ser semejante a Cristo Jesús en su muerte. El apóstol decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Bendito sea Cristo, que alguien habló y nos dijo que sí se puede. Amén. Y más adelante nos dice ahí mismo en el Filipenses, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque es mi fortaleza. Bendito sea Dios. Entonces tengo que yo iniciar mi proceso de conocimiento de Cristo. Yo tengo que iniciarme conociendo a Cristo, como dice, a fin de conocerle. El conocimiento se suele entender como hechos o información adquirido por una persona a través de ¿qué? De la experiencia o la educación. Se lo adquiere por la experiencia o por la educación. Por la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad, el conocimiento. Yo no conozco la historia de los Estados Unidos si yo no me meto a estudiar desde cuando se inició todo aquí, desde cuando estaban solo habitados por los indios o por los indígenas. Conocer, dice, viene de una raíz primitiva que a mí me dice que yo tengo que saber todo, absolutamente. Conocer de Cristo, saber de Cristo absolutamente de toda su vida. Desde que fue predestinado hasta cuándo, hasta cuando murió. Y que ahora está en la gloria a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Saber absolutamente de Él. Yo poder, amados hermanos, notar su presencia, darme cuenta, reconocerlo, sentirlo, entenderlo, porque la información, los hechos o la información que yo adquiera de Cristo me lleva a mí al conocimiento de Él. Amén. Si yo no me informo, si yo no leo la Biblia, no leo la palabra, no conozco nada de Jesús, yo puedo llevar el nombre de cristiano solamente por llevarlo. Pero no porque yo de verdad sepa las raíces de este Dios que vino a morir por mí a través de Jesucristo. El conocimiento a Pablo lo llevó a hacer que todo lo que él lo veía como ganancia para él, lo estimara como pérdida. Cuando usted comienza a darse cuenta que ya no ve esto como principal, ya no veo las cosas que yo veo primarias para mí y que esto es mío, hermanos, usualmente no solo los padres, las madres más
nos aferramos tanto de nuestros hijos que pensamos que como yo voy llevando la situación es así y después nos toca, hermanos, reconocer y darnos cuenta, porque una de las cosas, y yo lo digo así por testimonio que a mí me tocó hacerlo, yo a mi hija dije, yo las voy a criar para que no les pase lo que me pasó a mí. Y pregúntenme, ¿en qué me pasó a mí? Nada, llena de dolores y resentimientos. ¿Yo puedo evitar que mis hijos se resientan? ¿Yo puedo evitar que a mis hijos les pase algo? Pero si yo les abundo con el consejo, la palabra, que conozcan a Cristo, yo les voy a hacer que ellos también marquen un camino de excelencia. Hermanos, y después me tocó pedirle perdón, especialmente a los mayores. Nosotros los hacemos a nuestra imagen y semejanza. Me tocó pedirle perdón a mis hijos, a mis hijas, por los errores que cometí, porque yo me había convertido en el Dios de ellas. ¿Y qué hace uno? Llenarlos de temores, llenarlos de angustia, tenerlos de una manera, amados hermanos, que solo Dios en su misericordia los ha guardado y los sigue guardando. Tenemos que conocer de ese camino excelente, conocer de Cristo, llegar a conocerlo. ¿Cuánto sabe usted de Cristo? ¿Cuántas veces leímos la Biblia en esta semana? ¿Cuántas veces oramos? ¿Qué tanto sabemos de Cristo? ¿Sabes lo que pasaba con Cristo? Desde pequeñito, dice que una vez se le perdió a la mamá y andaba como el ecuatoriano con la correa a ver dónde lo encuentro, de 3 correazos lo regreso a la casa. ¿Dónde lo encontró la madre? En la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo en la sinagoga? ¿Cuántos años tenía Jesús? ¿De qué porte era Jesús? Hermanos, Dios nos dio a nosotros testimonio. Nos enseñó, nos trazó el camino como tiene que ser. Nosotros le prendemos la televisión, le damos el celular, le damos el iPad, lo que tengamos a nuestros hijos para que no nos molesten. ¿Qué camino le estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos instruyendo con un camino equivocado a nuestros hijos? El Señor dice que tenemos que llegar a conocerle. Jesús, después que ya comenzó su ministerio, nos enseñó cómo Él, en toda su trayectoria, ¿dónde terminaba Jesús? Al monte. Subía al monte, ¿para qué? Hablar con su Padre. Una vez regresó y le dijo a 2 de sus discípulos, ¿no habéis podido velar ni una hora? Hermano, es que el cansancio es fuerte. Y más para los que trabajamos en limpieza, llegamos rendidos, no hay tiempo para leer la Biblia, menos para orar. ¿No habéis podido velar ni una hora? Jesús nos dejó ejemplo, no para que nada más escuchemos una predicación, escuchemos un consejo, escuchemos una disertación, sino para que yo lo haga viva en mí, para que yo comience a conocer a Jesús, para que todo lo que hagamos lo hagamos viviéndolo para Él. Porque, amados hermanos, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6, vamos a ver cómo se da el resultado de este conocimiento. 1 de Juan, capítulo 2, de los versículos del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mire lo que el Espíritu nos está hablando. Pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Porque su palabra, el que yo cumpla sus mandamientos, es el que a mí me hace saber que yo conozco de Jesús. Porque yo le estoy obedeciendo porque Él dejó esa ley real, esa ley, esos mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo guardo su palabra, si yo cumplo sus mandamientos, yo le conozco.
Si yo no lo hago, dice la palabra, que el que no guarda el mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, dice el Señor que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces Cristo no está por mucho de que yo diga ser hijo de Dios. Y el Espíritu nos habla que yo tengo que conocer de Él, saber si yo de verdad estoy llevando este testimonio de Cristo, esta vida de Cristo en mí. Si yo tengo el carácter de Cristo en mí. Como les decía al principio, no porque yo ore, porque yo lea la Biblia, porque yo venga a un servicio, a mí me hace ser que yo sea un seguidor de verdad de Dios. Porque, ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? ¿Qué pasa cuando vienen las tribulaciones? ¿Qué pasa cuando vienen las dificultades? ¿Qué pasa más claro? Cuando nos insultan, cuando nos tratan mal, cuando me tocan esa herida que yo no he permitido tener curación. ¿Qué pasa con mi vida? Yo digo como Jesús, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿O qué hacemos? Usted sabe lo que hace. Yo sé lo que hago. Tengamos el carácter de Cristo, peleemos esa buena batalla, la batalla de la fe, para poder conquistar, amados hermanos, para yo poder conseguir lo que Dios quiere que yo consiga, para que yo no vea la prueba de Dios como si algo extraño me estuviese aconteciendo. Porque a veces yo digo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Dice el Señor, soy bienaventurado cuando estáis en diversas pruebas. El Señor no cataloga, Dios no cataloga el tipo de pruebas, sino vemos como Él nos enseñó en lo que leímos al principio, cómo Él fue un hombre que estuvo en muchos padecimientos, que sufrió humillación, que sufrió por nosotros para que nosotros seamos libres de todo lo que nos asedia. Y todo hacerlo por el conocimiento de Cristo Jesús, como decía Pablo, mi Señor. Porque somos ministros de Cristo, somos hijos de Dios, o no lo somos. Y miremos en 2 Corintios 11, yo solamente quiero darle para no extenderme, porque esto es hermoso, hermanos. Y hay tanto para aprender que cuando uno comienza a endulzarse en esta palabra, quiere que los mensajes se conviertan de 3 horas. Pero ya después de los 40 se comienza a dormir. A veces después de los 15 minutos se comienza a dormir la gente. 2 Corintios 11, 23. Como decía el apóstol, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Hermanos, y vemos la lista como Pablo aquí nos habla. ¿No se nos parece a Cristo? Entonces, ¿somos ministros de Cristo o no somos? El Señor nos está llamando para que tomemos una decisión personal. Tomemos una decisión personal. Y esta decisión es que yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero seguir a Cristo para que se cumpla en mí lo que se cumplió en Cristo. Hay una parte en la palabra que dice, Pablo lo dice, que a nosotros nos toca cumplir lo que Cristo no cumplió. Pero si Cristo lo hizo todo, Él lo hizo todo, pero me toca a mí llevar mi cruz. Amén. Vamos a cumplirlo, vamos a morir por nuestros hermanos, vamos a morir, amados hermanos, por nuestras rebeldías, por nuestros pecados. Decirle, Señor, aquí yo voy en la cruz, llevando mi cruz, siguiendo tus pisadas, porque yo contigo
voy a ser más que vencedora. Entonces hay una decisión que tenemos que tomar para que la revelación del Espíritu Santo venga a mi vida. Efesios, capítulo 1, del 17 al 23. Perdóneme si me estoy extendiendo un poquito, pero quiero que esto que el Señor me dio se proyectárselos de una manera que pueda el Espíritu Santo asentar su consejo divino en el corazón. Efesios 1 del 17 al 23. Para que yo tome esa decisión personal de seguir a Cristo, yo tengo que acercarme a Él, conocerlo, decirle, Señor, si yo te acepto, yo quiero ser hijo, como decíamos en el canto que estuvimos cantando al final. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y en ese caminar, si yo no tengo la sabiduría de Dios, yo no voy a poder conseguir nada. Efesios 1, del 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Porque a veces ignoramos esta esperanza por la cual Él nos ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Eso hermoso que nos está esperando. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta sabiduría, este conocimiento, esto que viene a alumbrar el entendimiento, esto, amados hermanos, que nos viene a mostrar el poder de su gloria, que nos viene a mostrar la herencia nuestra, esa herencia que es para los santos, amados hermanos. Toda esa grandeza de Dios, dice que Él la puso, dice, todo lo se metió del enemigo bajo los pies de Él, todo lo hizo, ¿para qué? Para que pueda ser dado a la iglesia. Ese poder es dado a nosotros, amados, para poder vencer. Ese poder nomás no está en Jesucristo. Porque nosotros decimos, es que porque Él fue el Hijo de Dios. ¿Y nosotros de quién somos hijos? Él pudo porque fue el Hijo de Dios, porque fue Jesús. El Señor dice que todo lo se metió bajo todas las cosas y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza y sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Tenemos que permitir que el poder de ese poder que operó en su resurrección, como leímos al principio en el libro de Filipenses 3:10, ese poder de su resurrección se manifieste en nosotros. Esa eficacia, amados hermanos, esa fuerza, ese potencial que se desarrolló en Cristo Jesús, que lo ayudó a vencer, a participar de esa muerte de cruz, que lo ayudó a negarse a sí mismo, amados hermanos. Ese poder que hizo que haga la voluntad absoluta de su Padre. Ese poder solamente se desarrolla cuando yo voluntariamente me ofrezco a obedecerle a Dios. Cuando yo voluntariamente me ofrezco a acercarme a Él. Cuando yo voluntariamente le digo, Señor, voy a tomar mi cruz y yo te voy a seguir. De otra manera, no podemos, amados hermanos, pensar que hemos creído en el anuncio de Dios que vino a nuestras vidas, que nos lo reveló a través de Isaías, cuando decía, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? Nosotros tenemos que mostrarnos como aquellos hombres y mujeres de fe que hemos creído al anuncio de Dios, de ese que vino a actuar en nuestras vidas a favor de nosotros, a ese varón de dolores, a ese varón experimentado en quebrantos, hermanos, en el cual dice que nosotros escondimos
Escondimos de Él el rostro, que fue menospreciado, que no lo estimamos. Y que Él vino a llevar todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Que Él por nosotros, por usted y por mí fue azotado, fue molido por nuestros pecados. Y dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos todos curados. ¿Cuántos lo creemos? Pero tenemos que tomar nuestra cruz. Tenemos que parecernos a Cristo Jesús para que nosotros lleguemos a tener esa sanidad de nuestra alma. Para que en nosotros se dé ese proceso de sanación. Y quiero concluir, amados, con 1 de Pedro, capítulo 2, del 20 al 25. Toda esta palabra, usted medítela en la casa. Esta palabra, léala, escudriñela y entienda que es una palabra de vida para nosotros, que nos está enseñando a morir como Cristo murió, a ser semejantes en su muerte, a no ver como que si alguna cosa extraña estuviese aconteciendo en nuestras vidas. 1 de Pedro, capítulo 2, de los versos 20 al 25. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque el que peca y es abofeteado y a veces se lo soporta, ¿qué gloria es esta? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual, dice, no hizo pecado. Nosotros en Cristo, si nos parecemos a Él, no vamos a hacer pecado. Pero, ¿cuál es nuestra vida? Tenemos que llegar a ser como Él. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Cuánto engaño hay en nuestra boca? Entonces comencemos a darnos cuenta. Quien cuando le maldecían, no respondían con maldición. Cuando a nosotros nos hablan algo que no nos gustó, ¿qué nos dice el Señor? Al que te maldice, bendícelo. ¿Cuán difícil es? Tenemos que humillarnos. Tenemos que llegar a ser como ese varón experimentado en quebranto. No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. En mi camino te encuentro. Y es más, utilizamos a veces la palabra y decir, todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Te voy a ver. No podemos utilizar la palabra, sino para bendecir. Amén. Cuando no respondía con maldición, cuando padecía, si usted se ve respondiendo a algo que le están diciendo, acuérdese de esta palabra que el Señor nos está hablando. Cuando padecía no amenazaba, sino que, ¿qué hacía él? Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién? A Dios. Él es nuestro abogado fiel. Amados, si nosotros aprendemos como Cristo, Él va a decir de nosotros, como lo dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dice, y quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, ya no siendo siervos del pecado, siervos de Satanás del mundo, sino viviendo como siervos de Dios, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta conducta de Cristo es la que quiere que se dé en cada uno de nosotros. Amén. La que quiere Dios que se dé en cada uno de nosotros.
Esta es la manera como Dios nos ha amado, de tal manera, amados, y nosotros podemos encontrar en la palabra muchos ejemplos más. Uno de ellos fue Esteban, cuando lo apedrearon. Esteban era un conocedor, porque antes de que lo apedrearan, les relató toda la historia desde Abraham. Hermanos, les tocó escucharlo todo, porque dice el Señor que nadie pasa por inocente. Y después de eso, como no tenían la simiente perfecta en su corazón, no tenían las bases de esa roca inconmovible, comenzaron por su propia justicia a actuar, pero a Esteban no le importó morir. Él murió apedreado. Hermanos, una piedrita que nos caiga, ¿cuánto nos duele? Este hombre murió por Cristo, para que la justicia de Dios se dé en su vida. Y Esteban cogió y dice que encomendó su alma a aquel que a él lo podía levantar. Él, puesto de rodillas, clamó a gran voz y le dijo: no tomes en cuenta este pecado, porque lo que la gente estaba haciendo era cometiendo un pecado. Lo estaban matando a él. Y así, hermanos, tenemos varios ejemplos en la palabra. Leamos la palabra, que en ella vamos a encontrar la fuente de esa vida eterna. Cuánta necesidad hay en nuestros corazones, pongámonos en pie. Cuánto camino hemos venido recorriendo. Examinémonos, que pueda ser que hayamos venido viviendo en religiosidad. Dios quiere que nos llamemos con el nombre de Él, porque Él nos puso el nombre de Él. ¿Ustedes saben el nombre que nos puso Dios? Cristianos. Cristiano es seguidor de Cristo. Es hacedor exactamente de todo lo que Él hizo. Amén. Como cuando alguien estudia, tiene conocimiento y llega a ser un doctor. ¿Cómo lo llaman al hombre? Ingeniero. Doctor. Asimismo, Dios quiere que nosotros tengamos ese entendimiento. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, amigos. Hay un Dios que lo desconocemos, al que pusieron los griegos, al Dios desconocido. Hay un Dios que sabemos muy poco de Él, que por esa razón, hermanos, pecamos sin remordimiento. Actuamos de una manera incorrecta, sin remordimiento, sin ningún dolor. Por esa razón, amados hermanos, se nos hace imposible ser humildes. Se nos hace menos participar, ser experimentado en quebrantos. Cierre sus ojitos y ponga su corazón bien cerquita de Dios. ¿Sabe cómo lo hace? Despójese de todo lo que tiene ahora, en su mente, en su corazón. Mire cómo ha venido caminando. Cuán difícil le es despojarse de todo lo que le ha pasado. Cuán difícil es permitir que ese que vino a sanar nuestras heridas venga y haga la obra completa. ¿Cuál es el camino que he venido llevando? Órele al Señor, hable con su Señor. ¿Cuál es el camino que ha venido llevando? Que no lo hace ver igual, semejante a Cristo en su muerte. Ahora yo sé, Señor, que tengo que morir. Ahora yo sé, Señor, que me dejaste ese ejemplo de cómo yo morir. Y no, Señor, no me hablas de una muerte física en la cual un día todos tenemos que participar, sino que me estás hablando, Señor, de morir a todo lo que hay en mi vida de pecado, a todo lo que hay en mi vida, Señor, que para tus ojos, para tu presencia es abominable. Yo te clamo por todo este pueblo, que delante de tu presencia está, mi Dios, para que
ese conocimiento tuyo, Señor, esa revelación tuya, Jehová, venga, Señor, se produzca, que se abra el entendimiento de tu pueblo, Señor, a medida que se dé esa, Señor, disposición de participar, de ser hijo tuyo, mi Dios. Yo te clamo que en el nombre de Jesús guardes a tu pueblo, Señor, que no desechen el conocimiento, Padre, que no se deseche la palabra tuya, mi Dios, sino que esta palabra caiga en esa buena tierra para que dé fruto 100 por 1, Jehová. Como tú lo dices, para que dé el 30 por 1, el 60 por 1, Señor, por ciento, el 100 por 1. Señor, guarda a tu pueblo, Padre, aún desde los más pequeñitos, que vengan levantándose, Señor. Que ahora yo ya sepa qué puedo hacer por ti, mi Dios. Que cuando te diga yo te entrego mi alma, todo mi ser, Señor, sea una entrega genuina donde yo participe y tenga la semejanza, Señor, tuya. Porque dice tu palabra que tú nos viniste a crear a tu imagen y semejanza, Jehová. Esa semejanza tuya, mi Dios. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a estar, Padre querido, fuerte. A conocer ese camino de fe, de la justicia de Dios, sin la cual, mi Dios, nos va a ser imposible alcanzar ese galardón que está preparado para cada uno de nosotros. Cada vida, cada corazón, Señor. Da de tu poder, Señor. Ese poder de tu resurrección se dé en tu pueblo. Ayúdanos a ser más que vencedores, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre. Amén y amén. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargando en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí.
aquí estoy. Mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Sí, Señor, gracias, Padre.